El viernes pasado, justamente que tuvimos la oportunidad de platicar, Patricia y yo, un poco sobre la película, me pareció muy interesante esta perspectiva que ella tiene para platicarnos, porque me comentaba que cuando ella hizo la película tenía 24 años. Entonces, la verdad es que la perspectiva en ese momento era otra ahora, que ha también hecho muchas cosas en cuanto a teatro, en cuanto a esta forma de llevar al teatro a una perspectiva incluso más interiorista de analizar los personajes, y platicábamos algo sobre lo de la mamá y la hija. Entonces me gustaría que nos platicaras también, Patricia, un poquito de esto y pues toda tu perspectiva a raíz de esto que también me suena súper interesante. Ok, bueno, hola. Eh, Me gustaría decir, antes de toda esta perspectiva que platicamos ese día, pensando en lo primero que nos preguntabas, de qué se siente ver la película 17 años después. Ah, el viernes fue pues muy conmovedor por muchos sentidos. Primero que nada, pues una película que hicimos hace 17 años, que había incluso escenas o momentos que los veía y decía, ¡ah! ¿Cuándo hicimos esa escena? ¿No? Me acordaba del argumento en general, digamos, ¿no? Como del global de la historia, pero había momentos o escenas que ya no tenía registradas. Y no es lo mismo sentir y recordar cómo estabas tú en el llamado, cómo estabas tú ese día con tu compañero, con tu compañera, o la sensación, el ambiente de trabajo, cómo se vive desde adentro, a qué es lo que ves después, y con tanto tiempo después y con una historia tan brutal, que definitivamente no me pega de la misma manera cuando tenía 24 que ahora que tengo 41. Me estrujó la entraña, me estrujó el corazón, me impactó muchísimo, me dejó girando la cabeza, ¿no? Por otro lado, pues claro, una película que en ese entonces significaba pues una ilusión, una expectativa, estaba terminando de estudiar la carrera en el Centro Universitario de Teatro, estaba en mis últimas funciones del montaje de titulación, y entonces para mí era como, ¡ah! Y estoy protagonizando una película, y ¿no? Como toda la expectativa que se genera alrededor de cuando estrenen la película que estoy haciendo justo ahorita que estoy terminando la carrera, y pasan 17 años. Y entonces, claro, en mi currículum había protagonicé esta película que nadie vio y que de pronto me decían, ¿y esa película? Y yo, pues, no sé. Entonces de pronto yo decía, a lo mejor piensan que me la inventé, ¿no? Entonces, claro, cuando ya menos me lo esperaba, además yo estaba en Torreón dirigiendo una obra de teatro y así, ya como habiendo dado la vuelta a la página, y de pronto me encuentro con un mensaje de Rodrigo que quería localizarme para invitarme al estreno de la película. Fue como, se va a estrenar. Y por supuesto que me movió muchas cosas, ¿no? Entonces, ya no llegué con la expectativa de cuando la filmamos, que yo tenía, bueno, se va a estrenar en 1 año, 2 años, o algo así. Ya no llegué con esa expectativa que seguramente hubiera llegado hace 14 años, ¿no? Sino con pues a ver qué hicimos, o sea, la verdad es que recordaba la historia, pero era como, pues a ver en qué quedó esto. Y entonces dejarme llevar ya tan a la distancia por la historia, por las imágenes, por las escenas, fue brutal. Fue brutal porque fue una historia sumamente dolorosa. También hay algo, mi hermano bromeaba conmigo hace rato porque le decía, es que lloré cuando vi la película, y le decía, es que para empezar me vi tan chiquita, tan jovencita, y me dijo, claro, primera lágrima, ¿no? Así, de cuando estaba chiquita. Este, y luego, claro, vengo y una de las últimas escenas del personaje dice, cuando era joven tomaba cerveza, y yo sentía como, uy, cuando era joven hice esta película. Este, pero bueno, más allá de todo lo que a nivel personal, profesional, actoral me pudo mover, pues también fue verlo como mujer,
porque también empecé a pensar en el trabajo que hicimos, en estas mesas, ¿no?, de análisis de personaje, que sí, era un proceso muy teatral, el proceso en el que nos acercamos al guión, que entonces para mí no era tan lejano, ¿no? O sea, era como estar saliendito de la escuela y caer en blandito con un director tan respetuoso, tan amable, con unos compañeros, pues compañeros respetuosos, teatreros, con un guión que era una historia que yo leía el personaje y era como, ¡ay, personajazo!, ¿no? Un gran reto. Entonces, claro, yo recuerdo pues que seguramente entendí muchas cosas sobre el personaje, pero sí estoy convencida de que no dimensionaba en su totalidad lo brutal de su, pues de su historia, ¿no? Me he quedado reflexionando en muchas cosas desde el viernes para acá, entre ellas sobre mi formación actoral también, ¿no? Como, porque estoy segura, digo, la verdad es que no recuerdo muchas cosas, pero estoy segura de que muchas cosas las resolví más allá del entendimiento profundo de la situación, muchas cosas las resolví por formación y por técnica y por escuela actriz. Estoy ahora segura de eso, porque no sé si a mis 24 años habría logrado dimensionar la profundidad de eso que vive Olivia. Sin embargo, sí lo veo como espectadora a distancia y digo, pues ahí pasó, ¿no? Así, ahí algo sucedió y qué fuerte lo que sucedió. Ahora, de lo que platicábamos en ese entonces, bueno, en ese entonces, antier, después de unos años de formarme como actriz, yo me formé como consteladora familiar. Y las constelaciones familiares son una terapia pues, sistémica, en donde gran parte de los casos que se acercan o de los consultantes que quieren trabajar su tema, tienen que ver con los secretos y lo no dicho en las familias que se repiten sistémicamente y cíclicamente a través de las generaciones. Entonces, yo no recordaba del guión que la mamá confiesa que cuando tenía 15 años el tío abusó de ella, y pues claro, al ser un personaje como con las características de ese personaje, seguramente lo mantuvo en secreto hasta ese momento. Entonces, cuando vimos la película el viernes, eso me impactó muchísimo, ya pensándolo, pues también como consteladora, también como mujer, como actriz, de claro, ahí hay una repetición sistémica y una cantidad de cosas en la historia que yo en su momento, pues no, la verdad es que pasé muy de largo, ¿no? Profundamente doloroso por lo que vivimos, sí, que como decíamos en nuestra plática, que además nos quedamos horas platicando, no es algo que no sucediera antes. Esto es algo que ha sucedido toda la vida. Claro, estamos en un momento, o sea, la película se estrena 17 años después, pero es un momento en el que estamos en un momento importante, poniendo la mirada en los feminicidios, en las mujeres, en cómo atender ese problema sistémico que nos corresponde a todos, y cómo pues las mismas familias, las mismas madres fomentan que se perpetúe esas situaciones, y que nos corresponde a todos porque justo a veces pues me pasa en la familia o en distintos lugares, pues que decir las cosas se vuelve incómodo, ¿no? La persona incómoda que hace comentarios incómodos porque se atreve a decirle a alguien de la familia, me estás violentando y no te lo voy a permitir, o a tus amigos, o a tus compañeros de trabajo, y claro, entonces después resultas incómoda o conflictiva, o ya no te llaman a trabajar, o cosas así, porque estar sacando a la luz esas dinámicas, pues a veces no es tan sencillo y nos incomoda a todos. Y que además también, pues todos estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? A sacarlo a la luz. Entonces, pues sí, habiendo dejado de lado un poco el tema de la película, porque había pasado mucho tiempo, y volverla a mirar y ver la vigencia que tiene, pues es doloroso. Y me siento muy agradecida también
valga la paradoja, que, pues que se haya estrenado 17 años después. Porque probablemente si se hubiera estrenado en ese momento, hace 17 años, a lo mejor hubiera parecido no tan vigente o no sé, la perspectiva hubiera sido muy distinta. Que se estrene ahorita resignifica de una manera mucho más trascendente. Entonces, bueno, pues todo pasa por algo. Ya, muchas gracias y muchas gracias de verdad a todos.